Andrés, y Gobierno de Colombia Andrés, iban a coincidir. Lo interrumpo porque de esto tengo dos noticias de última hora. Atención. Por un lado, la Fiscalía está reactivando esta mañana, Andrés, por eso que usted está diciendo, está reactivando las órdenes de captura con 31 de los miembros del ELN. Vamos a la Fiscalía porque simultáneamente Nicolás Maduro está militarizando la frontera, está apareciendo esta mañana vestido otra vez de militar, el chafarote, el dictador Maduro, haciendo información, haciendo anuncios para la frontera con Colombia. Primero en la Fiscalía, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Un comunicado que acaba de emitir la Fiscalía General de la Nación en medio de esta coyuntura que se vive en la región del Catatumbo desde que iniciaron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Lo que dice en este comunicado de 5 párrafos el ente acusador es que se reactivan las órdenes de captura a 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional por los hechos recientes. Y le empiezo a leer los nombres más importantes que integran esta lista, Néstor. Entre ellos está Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, que es una persona muy importante en Norte de Santander, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres y Óscar Serrano. Esos son uno de los nombres, Néstor, que integran esta lista. Lo que dice también este comunicado es que la decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero, comisionado para la paz y a las autoridades de policía judicial para que a partir de una resolución que ya fue expedida actúen en el marco de sus competencias. De igual manera, este acto administrativo deroga las resoluciones del noviembre de 2022, del 5 de junio de 2023 y del 18 de agosto de 2023 expedidas por la Fiscalía para suspender las órdenes de captura de los mencionados integrantes del ELN, acreditados en su momento por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz. Es decir, Néstor, también aparecen varios nombres en esta lista de quienes estaban en las mesas de concertación en Caracas. Esa es la noticia. 31 representantes del ELN se les reactivan las órdenes de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta Silvana es la que apareció ayer, ¿verdad? Sí, señor, es la que apareció liberando a un secuestrado. Sí, Silvana Guerrero formó parte del equipo negociador del ELN en el gobierno Santos. Estuvo en la hacienda Cachapamba, en Quito, cuando se dieron esos diálogos fracasados. Silvana Guerrero, alias Silvana Guerrero, es licenciada en educación básica. Vive hace muchos años en el Catatumbo y apareció ayer de camuflado leyendo un comunicado, obviamente panfletario, entregando al exalcalde de San Cayetano que estaba secuestrado. Lo increíble es que todos estos 31 señores y señoras tenían levantadas las órdenes de captura. Sergio, una pregunta. Este señor Eliezer Erlindo Chamorro, este es el nombre de pila. ¿Ese no es Antonio García? Sí, es Antonio García, Néstor, evidentemente. Mire, aquí tenemos a la cúpula del ELN con órdenes de captura reactivadas y eso es lo importante de esta noticia. Pablo Beltrán... Antonio, a ver, Ricardo. Señor. La Fiscalía lo que está haciendo esta mañana es reactivar órdenes de captura contra todos estos... Claro, porque habían sido suspendidas por petición del presidente Petro. Me quiero detener un segundito, Felipe, en Antonio García. ¿Antonio García no está en Cuba? No, él está en Venezuela, según las últimas informaciones. En Venezuela. O sea, volvemos a la misma situación en la que estábamos con el ELN después del bombazo en la Escuela General Santander. Por supuesto. Hace 7 años Aquí la gran pregunta es si el gobierno del presidente Petro va a pedirle a Venezuela y seguramente alias Gavino, que también está en este listado, en Cuba, si va a pedirle a Venezuela y a Cuba la extradición de estos cabecillas. Si están con órdenes de captura, lo que corresponde deberían hacerlo. Son órdenes internacionales. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, hombre. Claro. Eso no va a pasar, Ricardo. No van a pedir la extradición de estos criminales. A ver, Juan Esteban, se lo pregunto a usted que está en la Fiscalía. ¿Este levantamiento de órdenes de captura vendría con solicitudes a Interpol o extradición, solicitudes de extradición también? Néstor, lo que dice en ese momento el comunicado de la Fiscalía es que se riñe solamente a las autoridades colombianas, no especifica si habría órdenes de extradición por parte de estos miembros del ELN, sin embargo solamente se reactivan todos los procesos judiciales que tengan en Colombia, pero se podría inferir que también se reactivarían esos procesos que tengan en países extranjeros.
Muy bien, sí, lo que pasa es que hay países extranjeros de países extranjeros. Una cosa es Cuba y Venezuela, en donde estos señores se sienten totalmente protegidos, que no es la primera vez que pasa. Posibilidades Néstor, de que Maduro capture a Antonio García. No hay ninguna posibilidad. Ninguna. Es Cero. que el ELN cruzó todo Venezuela para llegar de Arauca al Catatumbo. No tengamos duda, es que el ELN es una milicia de Maduro, como eran las camisas cafés de Hitler. Una confrontación con el ELN, Néstor, lleva necesariamente a una confrontación con Maduro tarde que temprano. Y a mi modo de ver, el que despliegue tropas sobre la frontera en estos momentos, Maduro, no es para ayudar en el conflicto colombiano, porque si no, no hubiera permitido ese paso de 2.000 hombres de la ELN de Arauca a Catatumbo. Es para defenderse porque sabe que un enfrentamiento de Colombia con el ELN es contra él también. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Pero, Néstor, todo en relación con el tema de las órdenes de captura, hay unos temas jurídicos que hay que mirar. Digamos, yo me imagino que esta decisión de la Fiscalía está mediada por una petición del gobierno, entre otras cosas porque fue el gobierno el que pidió que se suspendiera. Claro, y entonces ahora el levantamiento de la suspensión, me imagino que también es por solicitud del gobierno. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en relación con el tema de las personas que están en Cuba, las personas que y aquí nos trasladamos a la situación que ocurrió cuando el presidente Iván Duque rompió las conversaciones con el ELN, había unas personas en Cuba que estaban, digamos, protegidas por el gobierno cubano a solicitud del gobierno colombiano, ¿no? O sea, ellos están allá en una condición, digamos, migratoria de protección porque el gobierno colombiano se lo pidió. Para poder, digamos, hacer efectivas esas órdenes de captura, tiene que mediar el rompimiento de la negociación con el ELN y después la solicitud de que, dado el rompimiento, esas personas tienen que regresar a Colombia, siempre bajo protección, y vienen aquí, se escapan, digámoslo así, parece una caricatura, pero es así, se escapan y el gobierno a partir de ahí empieza a perseguirlos. Pero eso es lo que legalmente corresponde. Pero es que porque ese era el protocolo que habían firmado en el gobierno Santos. Ese protocolo fue desconocido por el gobierno del presidente Duque y yo no estoy seguro de que hoy sea el mismo que está vigente, porque eso se firmó cuando estábamos en los diálogos con el gobierno Santos. Échele un poquito de realismo político. No va a pasar, hombre. Hoy los señores del ELN están obviamente proscritos, vuelven a ser buscados por la justicia. Gavino está felizmente pensionado en La Habana, sale por las tardes al malecón a tomar la brisa, feliz. ¿Usted cree que va a pasar algo? 7 de la mañana, 23 minutos, Felipe. Estas órdenes de captura que está restableciendo esta mañana la Fiscalía en Colombia, por otro lado, quiere decir, se rompió, ya no en modo suspensión, que era en lo que estábamos, el proceso con el ELN, este ya es rompimiento definitivo del proceso con el ELN. ¿Sabe que echo de menos en esa lista a Violeta Arango, que fue dejada en libertad? Ella fue capturada hace unos años en un operativo militar en el departamento de Bolívar y fue liberada con el pretexto de integrar la mesa de negociación con el ELN. Néstor. No hace parte de esa lista, pero hay que desearle suerte a la Fiscalía buscando a Violeta. Violeta Arango fue la responsable del atentado en el Centro Andino. Que dejó Néstor, pero más allá de la situación de si van al malecón o no, esas personas están en una situación diplomática y es muy importante lo siguiente. Recuerde usted que con ocasión del tema del presidente Duque, que pretendió, digamos, no cumplir el protocolo, fue que llevó a que los Estados Unidos incluyeran en la lista de países que protegían el terrorismo a Cuba. Ahora que ese tema se volvió pues una discusión principal en los Estados Unidos, coincide nuevamente, porque si Cuba, después de este rompimiento y después del levantamiento de las órdenes de captura, mantiene en protección al ELN, pues evidentemente está en esa circunstancia en la que decía que ya no estaba protegiendo al terrorismo. Estás escuchando Blue Radio.